crecer todos. Te ruego con todo el corazón que bendigas este momento a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdame y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, así te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un favor, abran sus escrituras en San Juan 8:31. San Juan capítulo 8, versículo 31. Agradecidos al Señor por darnos esta oportunidad. Amén. 31 y 32. Dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, hermanos. Tomen sus lugares. Gracias por venir, hermanos. Gracias, Josué, Giordano, hermano Armando. No está nuestro hermano Manuel, me imagino ha tenido una dificultad. El hermano Carlos, su papá anciano, que está en emergencia en el hospital, y él está cuidándolo. Vamos a estar orando por él. En esta noche voy a hacer un paréntesis a lo que hablamos la semana pasada, y al pedido del hermano Samuel de explique qué es un don, qué es un llamamiento y qué es un ministerio. Tengo ya la respuesta como para en un par de sesiones abordar eso, pero en este día, por dirección de Dios y haciendo honor a la fecha, vamos a hablar acerca de la quinta estrella. ¿Tienes algo para borrar, hermano José? Ahí está, mira. La quinta estrella es el pensamiento de hoy, y vamos a conocer un poco acerca de lo que creemos. Generalmente nosotros nos hemos abocado en aprender acerca del séptimo mensajero, y creo que deberíamos de saber un poco más de él. Es importante. Creo que deberíamos de conocer un poco más a nuestro hermano Branham, pero en esta noche vamos a hablar acerca de la quinta estrella. Amén. Amén, hermanos. Amén. La quinta estrella. ¿Sabes de quién estoy hablando, Josué? La quinta estrella. La quinta edad es Sardis, ¿ya? Pero la quinta estrella es Martín Lutero. He estado recabando mucha información, y hay cosas que el hermano Branham habla acerca de Lutero que son muy sorprendentes. Él más o menos explica que el movimiento que él encaminó era casi un movimiento político religioso, y la razón de la protesta de él no fue tanto para dividir la iglesia. No era la intención de él dividir. La intención de él era proponer una reforma, y la palabra reformar significa volver a formar. O sea, en realidad él quería reformar. Una cosa es reformar y otra cosa es restaurar. Y hemos usado este texto porque en verdad lo que liberó a esta gente fue la verdad. Amén. Es increíble. El hermano Branham enseña y dice que Martín Lutero logró escapar de esa monarquía. Él logró escapar, pero al mismo tiempo escapó de la jerarquía católica, porque había una jerarquía, un poder, un dominio. Y este hombre, cuando tuvo acceso a las escrituras, después de leer la Biblia en latín, entonces despertó la visión que él tenía acerca de la palabra de Dios, y entonces él lanzó sus 95 tesis. Entonces estaba buscando el significado de la palabra tesis, porque ¿qué es una tesis? ¿Alguien sabe de aquí?
¿Qué es una tesis? Estudio. Una opinión. O sea, ¿qué hizo Martín Lutero? Fue presentar su tesis. La palabra tesis significa propuesta o proposición que una persona sostiene por medio de su razonamiento. Opinión que se tiene de una persona o cosa. Proposición mantenida con un razonamiento. Opinión que busca demostrarse a través del razonamiento. También es trabajo escrito de investigación. O sea, este hombre investigó y presentó su tesis. La palabra tesis es también su argumento. Y este argumento estaba fundado en las Santas Escrituras. Entonces voy a leer un poco, creo que nos va a servir de mucho. Amén, hermanos. Amén. Para que podamos entender el sentido de estas 95 tesis. Mire, está bien tremenda la cosa, porque el año 1517, este monje, porque era un monje, Agustino, este monje Agustino, se fue a la iglesia de un castillo, que era un castillo principal, y en su puerta clavó las 95 tesis. Pero no era un acto de protesta tampoco, porque las puertas de esta iglesia que quedaban en este castillo servían como un tablón para colocar cosas importantes. Antiguamente no había radio y cosas, entonces la iglesia que quedaba en el castillo tenía su puerta en forma de tablón. Entonces tú, cuando querías presentar algo importante que todos sepan, agarrabas y lo clavabas en la puerta. Wittenberg. Sí. Se le quiso presentar a Martín Lutero como un rebelde, pero no fue un rebelde. Era lógico que si él quería colocar algo que él consideraba importante, él lo coloque en las puertas de la iglesia que quedaba en el castillo de Wittenberg, ¿no? Entonces, en realidad, lo que él quería al poner las tesis era provocar un debate. Él quería proponer un debate, y durante 3 años él empezó a sostener esas 95 tesis, argumentos, y el año 1520 Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica junto a sus seguidores. Ahora, ¿en qué edad empezó la edad de Sardis? El año 1520. Mira cómo no fallan las cosas. Hijo, adelante. ¿Cómo no fallan? Amén, hermanos. Amén, amén. Creo que este punto que vamos a empezar a partir de hoy día, más allá si los hermanos vienen o no, yo considero importante y agradezco la presencia de usted porque es enriquecedor. Hoy el mundo entero está conmemorando los 500 años desde que Martín Lutero inició la reforma o la protesta. Hoy el mundo entero. El hermano Jorge Smith hoy día estuvo en la Basílica de San Pedro y desde allí lanzó un mensaje para la novia. Hoy la voz de Dios nos está deseando feliz día. Es increíble, porque un día como hoy de hace 500 años, este monje agustino llamado Martín Lutero presentó sus 95 tesis, como repito, con el fin de traer un debate. Estas 95 tesis se podían resumir en 5 puntos. Entre esos 5 puntos, Martín Lutero estaba en contra de considerar al Papa o la Iglesia Católica como algo infalible. Se creía hasta 1517, o era lo que se había sembrado en la mente de la gente, generalmente en Europa, que el Papa era infalible, que la Iglesia era infalible y que cualquier sacerdote era infalible. ¿Qué es infalible?
que no puede fallar. Ahora, no solo eso, porque si usted busca la palabra infalible, también significa que no puede engañar, ni ser engañado. O sea, usted ahí observa una trampa. Es una trampa porque al sembrar ese pensamiento en la mente de la gente, podemos observar el espíritu del nicolaísmo. Así es. El nicolaísmo puro. Y en realidad Martín Lutero lo que hizo fue golpear en la cabeza del sistema religioso. Y él dijo que el Papa no es infalible, que la Iglesia no es infalible, que hay algo que es infalible, y era la palabra del Señor. Amén. Ahora, cuando Martín Lutero, y me sorprende, yo espero ampliar en mi mente este entendimiento, cuando él presentó las 95 tesis, no las presentó en el idioma alemán, lo presentó en el latín, y el latín era el idioma oficial del sacerdocio. O sea, Martín Lutero aquí nos está enseñando algo muy tremendo. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llegaba a una sinagoga, él no hablaba con el pueblo, él iba directo a hablar con los religiosos. Y ya cuando los religiosos lo rechazaban, entonces él compartía lo que tenía ya en las plazas. Entonces, cuando Martín Lutero protestó, puso las 95 tesis en latín, de tal manera que los primeros que iban a leer esos argumentos, esos razonamientos, esas propuestas, iba a ser el clero. Durante 3 años, Martín Lutero trató de demostrar lo errado que estaba la Iglesia Católica. Por ejemplo, él estaba en contra de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? ¿O qué es una indulgencia? No. Una indulgencia es un favor, o es una indulgencia es una misericordia que solamente podía otorgar el Papa. ¿Entiende? Solamente el Papa tenía esa facultad. Soy indulgente, soy compasivo, te puedo sacar del infierno, te puedo sacar del purgatorio, porque se decía que si una persona no había sido bautizada, no había tenido su comunión primera, cuando él moría se iba al purgatorio, que era una especie de cárcel, y la única persona que podía sacar a esta alma atrapada era el Papa, a través de las indulgencias. Entonces esto es muy interesante, porque aún el hermano Branham habla acerca de Lutero. Creo que podríamos proponer una tarea para la próxima semana, y el título sería Martín Lutero. Podemos empezar ahí nada más. ¿Quién fue Lutero? Poder conocer un poco más a este hombre que Dios usó. Él no empezó este movimiento. Este movimiento empezó atrás. Pero el hermano Branham dice que él fue escogido como el mensajero de la edad porque era un hombre estable, tenía posición. Hubieron otros hombres que antecedieron a él con la propuesta de la reforma, pero fue Martín Lutero a quien Dios escogió porque era un hombre firme en sus convicciones, tan firme que prácticamente golpeó al sistema en lo más alto, y no era su intención dividirla. Él tenía la esperanza de que el clero entienda su propuesta y se inicie la reforma. Amén, hermanos. Amén. Bueno, para mí es importante esto porque dice la Biblia: salid, pueblo mío, y no seáis partícipe de ellas. Salid, pueblo mío, en medio de ellas, y no seáis partícipe de sus fornicaciones. Martín Lutero captó la esencia de ese verso y él salió del sistema. Ahora, paréntesis. ¿Cuántos saben que el Perú tiene su día? Sí. ¿Cuál es el día del Perú? 28 de julio. 28 de julio. ¿Cuántos saben que el diablo tiene su día? Sí.
31 de octubre. Hoy es el día de Satanás. Es el día de las brujas. O es el día de los muertos. Amén, hermanos. El diablo tiene su día, 31 de octubre. Es el día en que se celebra Halloween, o mejor dicho, Noche de Brujas, o víspera de todos los santos muertos. Ahora, la reforma, es que increíble. Es increíble porque la reforma empezó el 31 de octubre y el diablo usó esa misma fecha. Porque ¿qué es el diablo? Es simplemente un imitador. Amén, hermanos. Estaba chequeando en el índice de los mensajes del hermano Branham en inglés y en español, y solamente he encontrado 2 mensajes que fueron predicados el 31 de octubre. Es increíble. Y los mensajes son liderazgo, tarea para leerlo, y el otro es el poder de transformación. Amén, hermanos. Muy bien. Lutero entendió a través de la lectura de la Biblia, porque dice, cuando te conviertas al Señor, el velo se te quitará. Cuando este hombre tuvo contacto con las Santas Escrituras. Ahora, ¿en qué año fue inventada la imprenta, hermano? Si no puedes, somos 7 laditas, ¿no? Tú me dijiste que es obligado saber esa fecha. A ver, ahí la miramos, ¿ya? 1467. ¿Es? Por Gutenberg. Sí, 1465 creo, ¿no? El otro día lo miramos. ¿Recuerdan? Sí, aquí lo tengo, hermanos. A ver. Ajá. El año 1455. Es increíble. Esto es sorprendente. Porque Dios le iba a proveer a Martín Lutero la herramienta para él rebelarse contra el sistema. El año 1455, Gutenberg inventó la imprenta, ¿no, hermano? No, la imprenta ya estaba inventada. Lo que hizo fue la Biblia, ¿no? La Biblia la imprimió. El año 1455 la Biblia fue impresa. Entonces, los únicos que tenían acceso a las Sagradas Escrituras era el sacerdocio. Era algo prohibido para la plebe. Entonces, cuando la imprenta salió y cuando Martín Lutero sacó a la luz las Santas Escrituras, le dio a la gente la oportunidad de tejerse también una opinión referente a las Santas Escrituras. Amén, hermanos. El 31 de octubre del año 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó una propuesta. En realidad era una propuesta. Yo propongo en las puertas de la iglesia Wittenberg, en Alemania, y la razón de esta propuesta era abrir la posibilidad de debatir estas enseñanzas o estas doctrinas, debatir la práctica de la indulgencia. Esta propuesta es conocida mundialmente como las 95 tesis. Yo reconozco que toda mi vida, desde que tengo conciencia, he escuchado esto, porque en tercero de secundaria se enseña en Historia Universal de Martín Lutero. Correcto. ¿Recuerda, José? Todos hemos estudiado eso, ¿no? Y vagamente escuchas que clavó las 95 tesis, pero difícilmente nos damos el trabajo de saber cuáles son esas 95 tesis. Gracias a Dios, ahora tenemos bastante. Aquí están las 95. Las 95 tesis de Martín Lutero están aquí, una por una. Estaba mirándolas, es largo la propuesta de este hombre. Entonces, este acto de Martín Lutero, esta propuesta, no fue hecha, no fue un acto de provocación como se piensa. La Iglesia Católica colocó a Martín Lutero como un provocador, como alguien que se estaba rebelando al sistema. No es como se piensa, ya que la iglesia que quedaba en el castillo
funcionaba, como expliqué, como un tablón o un pizarrón, y era público. Por lo tanto, era lógico que si él quería presentar esta propuesta, su tesis, era el mejor lugar para poder ser leído por el sacerdocio. Esta propuesta o estas 95 tesis se escribió en latín y no en alemán, y eso es una alegría para mí, porque aquí nos está enseñando Martín Lutero. Amén. Dice que el pastor entra por la puerta, pero el ladrón entra por la ventana. Y nosotros, ahora me dirijo a ustedes que gracias a Jesucristo están desarrollándose en el campo misionero, debemos ser muy respetuosos y más allá de que nos encontremos con ovejas de diferentes iglesias, debemos entender que ellos tienen su pastor y ellos merecen de nuestra parte el respeto. Entonces, cuando Martín Lutero quiso presentar esta propuesta o este razonamiento, él se lo presentó al clero y empezó de arriba para abajo. Cuando él vio que no funcionaba y la gente se dio cuenta que no había manera, entonces la Iglesia Católica lo expulsó el año 1520, que fue el año en que nació la edad de Sardis, y el profeta de esta edad es la quinta estrella, que es Martín Lutero. Es impresionante la información que podemos encontrar en la palabra y en el internet. Todos sabemos que hay 7 sellos, y cuando el primer sello se abrió, Dios soltó el espíritu del león y el diablo soltó el caballo blanco. Eso sabemos. Amén. En el segundo sello, Dios soltó el espíritu del buey y el diablo soltó un caballo rojo. O sea, y era rojo porque era un caballo que se manchó con la sangre de los mártires del Evangelio. En el tercer sello, Dios mandó el espíritu del hombre y el diablo mandó el caballo negro, que eso era el tiempo del oscurantismo. Ya en el cuarto sello, Dios mandó un águila y el diablo mandó su poder en forma de un caballo pálido o amarillo. Ya de ahí miramos el quinto sello, el sexto sello todavía no se abrió y estamos esperando el séptimo sello. Amén, hermanos. Voy a leer esencialmente y ¿cuál era la enseñanza de las indulgencias? Había una enseñanza. Dice, la doctrina de las indulgencias es un concepto, una idea de la teología católica y está estrechamente ligado al concepto o al pensamiento de pecado, o penitencia, o remisión, o purgatorio. En su forma actual consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, pueden ser objeto de una remisión o indulgencia. La palabra indulgencia viene del latín indulgentia, que quiere decir bondad, quiere decir benevolencia, gracia, remisión o favor. Ahora, esto podía otorgarlo el Papa. O sea, el Papa, según esta enseñanza, era el que podía ser indulgente, bondadoso, benevolente, el que podía llenar o remitir o favorecer a alguien. Y era concedida por determinados representantes de la Iglesia. Y se realizaban ciertas condiciones. Esta institución o esta doctrina se remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como su formulación han evolucionado a lo largo del tiempo. La doctrina protestante, Martín Lutero, no la acepta por considerar que carece de fundamento bíblico.
Cuando Martín Lutero empezó a leer la Biblia, se dio cuenta que la doctrina de las indulgencias carecía de sustento bíblico. Al leer la Biblia, al tener contacto con las Escrituras, Martín Lutero se dio cuenta que la única puerta para ir al cielo era solamente la fe. Él se dio cuenta de eso. Dijo, y él protestó, por eso dijo, el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Ese era su mensaje en esencia. La única puerta que existe para entrar al cielo es su fe. Amén, hermanos. Por tal razón, a partir de la Reforma, solo fue objeto de desarrollo en el ámbito de la Iglesia Católica. Solo se desarrolló en la Iglesia Católica. Cuando Martín Lutero prácticamente le dio el golpe de gracia a la Iglesia Católica, salieron varias ramas. Una de ellas eran los luteranos, estaban los anglicanos. Amén, hermanos. Habían varias ramas. Zwinglio, Campbell, Calvino. La enseñanza católica de las indulgencias, a diferencia del sacramento de la penitencia o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas de carácter temporal que de otro modo los fieles deberían de purgar. O sea, la indulgencia, ¿qué hacía? Él no quitaba el pecado. Vamos a imaginar que yo cometía adulterio. Yo era sujeto de un castigo, pero la indulgencia no me quitaba el pecado, pero sí me eximía del castigo, y eso era monetario. Entonces Martín Lutero esencialmente protestó. Él protestó, y aquí voy a leer más o menos sintetizando, haciendo un resumen de las 95 tesis. ¿Qué quería decir en esas 95 tesis o en esas 95 propuestas? Eso se puede reducir, un concepto. Martín Lutero dijo que las indulgencias solo tienen valor para liberar de las penas que la Iglesia ha impuesto a través del Papa o sacerdote. Estas penas solo se aplican a los vivos, puesto que los muertos ya son libres de las leyes de la Iglesia. O sea, ahí atacó al purgatorio, porque él dijo, el hombre que muere ya está libre de las leyes de la Iglesia. Martín Lutero dijo que el cristianismo o el cristiano que verdaderamente se arrepiente tiene derecho al perdón completo, aunque no tenga cartas de indulgencia. A usted le daban una carta, hermanos. Era todo dinero, era una indulgencia, un favor. Era un acto de gracia. Y le decían que sin esto usted no podía entrar. Entonces tenían a la gente en sus manos. Ustedes sabían que en los tiempos de Lutero, la Iglesia Católica tenía tanto poder que podía sacar y colocar reyes a su antojo. Aun cuando un rey se rebelaba al sistema, este rey salía porque la gente estaba convencida que el Papa y el sistema eran infalibles, o sea, que no se podía encontrar una falla en ellos, que no podían ser engañados y que tampoco podían engañar. Es nicolaísmo puro. Vamos a imaginar que yo de una manera silenciosa yo empiece en los sermones a colocar el pensamiento de que soy infalible, de que no puedo fallar, de que no puedo errar, de que no puedo engañar, pero que tampoco puedo ser engañado. Entonces usted se va a formar debajo del miedo. Y era el miedo
la herramienta, era el miedo, era la herramienta con la que la Iglesia Católica sometía al pueblo. Así es. Era un pueblo sometido debajo del miedo, debajo de sanciones. Entonces Martín Lutero se rebeló en contra de esa doctrina, de esa enseñanza, de ese pensamiento, y para esto sacó a la luz la palabra del Señor y dijo: no, el justo por la fe vivirá. Amén. Amén, hermanos. Bueno. El cristiano, cuando se arrepiente verdaderamente, tiene derecho al perdón completo, Amén. sin necesidad de cartas de indulgencia. Dios ya le concedió la libertad que nadie le puede quitar. O sea, Martín Lutero entendió que para obtener perdón usted no tenía que pagar indulgencias. Usted no necesitaba esas cosas. Lo único que necesitaba era arrepentirse de todo corazón. Y si eso sucedía, Dios le concedía a usted libertad, y esa libertad nadie se la podía quitar, ni el Papa, ni el obispo, ni el arzobispo. Martín Lutero decía: es preferible hacer obras de amor y caridad, ayudar a la gente en sus necesidades, que comprar indulgencias. O sea, la gente compraba indulgencias para encontrar la paz. En su interior compraba indulgencias porque ellos creían que el poder que tenía el Papa, el vicario, el sucesor, porque vicario significa sucesor, en lugar, y el Papa era el vicario de Cristo, Vicarius Filii Dei, en lugar de Cristo, igual que Cristo. Eso era lo que significaba vicario, y para ellos el Papa era Cristo, y ellos estaban abusando de la fe de la gente. Ellos eran mercaderes, comerciantes de la fe. Entonces él dijo a la gente, o cuando lanzó sus 95 tesis, colocó allí: yo creo que es preferible hacer obras de caridad y suplir las necesidades de su hogar. Suplan las necesidades de su hogar y dejen de comprar indulgencias. Golpeó al sistema, lo golpeó. Dice: es doctrina humana predicar sobre el valor de las indulgencias, la cual es solo una forma de sacarles dinero a los pobres. O sea, se fue directo. Bueno, Dios sabía a quién escoger. Era un hombre que moría por lo que creía. Y él dijo: el vender indulgencias es doctrina humana, es doctrina de hombres, no tiene sustento bíblico. La razón de este pensamiento es de quitarle el dinero a la gente. Y decía así: incurren en blasfemia aquellos que afirman que las indulgencias son inestimable don de Dios. O sea, había mucha gente en el tiempo de Lutero que afirmaban que las indulgencias eran un inestimable don de Dios, un gran don de Dios. Vendían las indulgencias como si fuera un don de Dios, un favor. Dice Lutero: si San Pedro viviera hoy, no podría conceder mayores gracias que la cruz. Con las armas papales equivale a la cruz de Cristo. No podría. Y mire Lutero, está bien, no sé si atrevido, era osado. Él era osado. Yo creo que el texto que más le gustaba es: el reino de los cielos se ha hecho fuerte y solo los valientes la arrebatan. Y este era envalentonado y tenía
tenía razón, había bebido un poco de vino, ¿no? El estímulo de la revelación. Mire, un solo texto lo que logró en este hombre. Amén. Un solo texto, el justo por la fe vivirá. Hizo a Lutero irse contra el sistema. Dice en una de sus tesis: ¿por qué el Papa, cuya fortuna es mayor que la de los más ricos, no construye de su propio dinero la Basílica de San Pedro? En esos tiempos estaba construyendo la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro queda en Roma, es el cuartel general de los católicos. Y sacaban el pueblo a la gente para construir. Entonces dijo él: ¿por qué el Papa, si es el hombre más rico aún sobre los ricos, no construye con su dinero la Basílica de San Pedro en lugar de hacerlo con el dinero de los pobres creyentes? ¿Por qué si el Papa puede sacar del purgatorio a las personas? Porque él decía que tenía ese poder. O sea, hicieron creer a la gente que el Papa tenía el poder de sacar a la gente del purgatorio. Me imagino, tengo un hijo, muere y no estoy seguro de su salvación. Es mi hijo. Entonces, para no estar sufriendo, el sacerdote me decía: tranquilo, amas a tu hijo, se debe de estar quemando en el infierno, pero no te hagas problema, lo podemos sacar, pero te va a costar. La gente metía su dinero, su mano al bolsillo para sacar, porque creían que el Papa tenía ese derecho. Entonces ahí va Lutero. Dice: ¿por qué si el Papa puede sacar del purgatorio a las personas, no lo saca a todos sin pedir dinero? ¿Por qué no actúa así si tiene amor cristiano? Se debe enseñar que si el Papa conociera los excesos de los predicadores de indulgencias, preferiría vender la Basílica de San Pedro o reducirla a cenizas antes de construirla con la piel y los huesos de sus hijas. Este se fue al grano. Se fue al Papa y dijo: mira, tú eres un abusivo. Estás construyendo la Basílica de San Pedro con la piel y la sangre de tus ovejas. Está hablando de los creyentes. O sea, un día como hoy, este hombre de Dios se rebeló en contra del sistema. Entonces voy a leer lo que dice el hermano Urbano. Amén, hermanos. Amén. Mensaje de la edad de la iglesia de Sardis, párrafo 146. Dice: ahora, la edad de la iglesia comenzó como en 1520, cuando la Iglesia Católica Universal estaba en pleno apogeo. Eso duró hasta el 31 de octubre. Si ustedes lo están anotando, el 31 de octubre de 1570. Bueno, yo respeto, valoro y creo que debe de ser así. Históricamente, el año 1517, Martín Lutero se paró en la puerta de la iglesia de Wittenberg y clavó su propuesta o sus 95 tesis. Pero acá el hermano Branham dice que es del año 1570. Entonces, se supone que el hermano Branham se equivocó en los datos, pero no voy a decir se equivocó. Pero es impresionante cómo es que se respeta el espíritu de la letra. Y es lo que debe de ser. No, son dos fechas. Acá dice 1570. También ahí hizo una también la historia. Sí. Por eso, el hermano Branham en 1570 clavó sus 95 tesis. ¿Entiendes? ¿No? Entonces voy a leerlo como el hermano Branham lo dice. Estaba en pleno apogeo, eso duró hasta el 31 de octubre. Si ustedes lo están anotando, el 31 de octubre de 1570, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, y desde ese tiempo la reforma comenzó. ¿Anotaron esas fechas?
Permítanme darlas de nuevo para que estén seguros. El 31 de octubre de 1570, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Desde esa fecha la reforma comenzó. El fuego comenzó a propagarse, o sea, fue un avivamiento. Y ese fuego empezó a propagarse. Él, Martín Lutero, protestó contra esa iglesia católica, parado allí, teniendo esa pluma de tinta. Así él dijo: que esto es el santo cuerpo de Cristo. Este Martín Lutero estaba tremendo. Agarró una hostia. No sé, nadie de aquí ha probado la Santa Cena en la iglesia católica, ¿no? Bueno, yo tomé varias veces. No, sí, una vez cuando yo era maestro y estaba en la secundaria. Sí, es como un chifle de papita. Sí. Y es en forma de la luna, porque la luna representa a la iglesia. Entonces te dan la luna y el vino representa la sangre de Cristo. Entonces él agarró la hostia y dijo: ¿qué? ¿Esto es el cuerpo de Cristo? O sea, parecía Elías, que cuando Elías dijo que caiga fuego del cielo, dijo: el Dios que responda con fuego, este es. Y ahí estaban los otros tratando de a Baal, invocando para que caiga fuego, y este decía: hablen más fuerte. De repente su Dios está durmiendo y no les escucha. O sea, si miramos aquí a Lutero, está más o menos usando esa manera de expresarse. Dice: cuando el fuego empezó a propagarse, él protestó contra esa iglesia católica, parado allí, teniendo esa pluma de tinta. Así él dijo: que esto es el santo cuerpo de Cristo. Es una hostia y un poco de vino, y ¡zas! Él la arrojó al suelo. ¡Qué valiente! Ahora es fácil que nosotros nos paremos en una esquina y protestemos contra el sistema. En esos tiempos era algo inimaginable. Pero este hombre, hermanos, estaba ungido por ese tercer poder, que es el rostro de un hombre, la inteligencia humana. Amén, hermanos. Él protestó contra la iglesia católica, y eso comenzó. El pequeño grupito salió entonces. Muy bien, miren, había comenzado, pero era más una pelea por poder político que por la iglesia verdadera. Increíble, hermanos. Aunque era una protesta religiosa, era más una protesta política. Que por una iglesia verdadera, por las normas cristianas. Ellos solo pelearon por un derecho político para salir de la iglesia y hacer otra iglesia. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ellos nunca se reformaron al salir de la iglesia católica para traer de nuevo el Espíritu Santo y poder en la iglesia, porque ellos lo negaron. ¿Ven? Era una reunión política. Allí es donde ciertamente era apropiado. Tienes nombre, que vives y que estás muerto. En otras palabras, él solo sacó la denominación protestante. Eso es todo. Él sacó fuera una hija de la iglesia, fuera de él sacó una prostituta de una ramera. Eso es exactamente lo que había sucedido. Él sacó a Atalía de Jezabel. Ahora, cualquiera que lea la Reforma sabe que eso es así. Esto está increíble. Puede ser una tarea. Voy a buscar ese libro, La Reforma. El hermano Branham habla con sustento histórico, hermanos, porque él leía y leía y leía. Por eso dice: cualquiera que lee la Reforma sabe que eso es así, porque él simplemente alguna de las antiguas reliquias y ordenanzas y ceremonias de él simplemente las destruyó. Pero en cuanto a traer de nuevo al Espíritu Santo a la iglesia como lo fue aquí, él no lo hizo. Está hablando de Lutero. No, señor. Era más una pelea política que una pelea espiritual. Era política en vez del Espíritu Santo.
Él todavía no había entrado a la iglesia, oh hermano, él no había regresado. Él regresa aquí, no allá. Ahora, era una reunión política, pero no era por las Santas Escrituras y el Espíritu Santo. Era una reunión política que él deshizo, en verdad, de algunas de las antiguas reliquias del crucifijo y Ave Marías y todo eso. Pero él todavía se trajo un catecismo. Hasta el día de hoy, los luteranos hacen el catecismo y arrastran casi la mayoría de costumbres de la Iglesia Católica. Él protestó esencialmente en contra del Papa como un ser infalible. O sea, él dijo, no, él es un hombre y puede fallar. La única cosa que no puede fallar es la palabra del Señor. Amén, hermanos. Servicios de consagración o mañanas de Pascua y él arrastró muchas cosas de la Iglesia Católica. Entonces, hermanos preciosos, si podemos mirarlo de otra manera, allí fue nuestro comienzo. También arrastró el bautismo trinitario. Sí, bastantes cosas. Y eso lo arrastraron no solo los luteranos, también los demás, porque eran solo protestantismos. Entonces, ellos eran reformadores. Este mensaje no es un mensaje reformador. En realidad, este es un mensaje de restauración. ¿Qué es un reformador? No hagas esto, no hagas aquello. Si haces eso te pierdes, si haces eso te castigas. No, ese es un reformador. El único trabajo de un predicador, o el trabajo de un predicador, no es reformar a la gente. El trabajo que él tiene es solo predicar. Es solo predicar. Cuando la gente tiene contacto con la palabra a través de la predicación, a través del escuchar una cinta, a través de leer la Biblia, el mensaje, a través del escudriñar, la palabra es la que va a empezar el proceso de la restauración. La restauración es un proceso. Y el año 1517 explotó, comenzó ese proceso, el proceso de la restauración, y empezó con Martín Lutero. Y aunque Martín Lutero tenía el Espíritu Santo, la vida de Lutero daba mucho que pensar. Es increíble. Pero Martín Lutero, no estoy hablando mal de este ángel, ¿ah? Hermano, después podemos cambiar esto, ¿no? Está mal. ¿Te has dado cuenta, no? Los dos, miren, no pintan. Aunque Martín Lutero, el hermano Branham dice que cuando uno entra a justificación, ya es salvo. ¿Amén? Así es. No hay manera que te pierdas. Y cuadra perfectamente con lo que Lutero enseñó. Lutero enseñó que cuando uno obtiene el perdón de Dios, dice, obtiene la libertad que nadie le puede quitar. O sea, obtiene la salvación. Porque la verdad os hará libres. Y esa libertad no te la puede quitar nadie. Entonces el hermano Branham dice, cuando una persona, cuando un hijo de Dios entra a justificación, ya es salvo. No hay manera que se pierda. Y él lo habla en San Juan 5. ¿Sí? Dice, el que cree en mí y al que me envió tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Eso es justificación. Entonces, dice, cuando uno está en justificación, ya es salvo, no hay manera que se pierda, pero su vida es lamentable. Es lamentable. Cuando usted está en justificación, usted miente. Cuando está usted en justificación, usted roba. Cuando está usted en justificación, usted explota. Su vida es lamentable. Amén, hermanos. Entonces, cuando el hermano Branham trata de explicar cómo es esto, más o menos lo grafica con una espiga, ¿no, hermanos? Así es. Con una espiga.
Esta es la espiga. Tenemos la raíz, tenemos el tallo, las cortezas, tenemos las ramas, tenemos la borla. Amén. Y aquí más o menos el hermano Branham coloca justificación, después coloca santificación. A las borlas le llama Pentecostés. ¿Sí, hermanos? Sí. Pero dentro de la borla El grano. está el grano, o sea, la borla, la cubierta, el forro. Dentro de esa borla está el grano de trigo. Amén. Por eso dice, hay un mensaje titulado, la simiente no hereda con el forro. Ese es el forro. Amén. Y el hermano Branham tipifica al forro como los pentecostales. No estamos diciendo, hablando mal de los pentecostales, como tampoco estamos hablando mal de Martín Lutero. Cuando cae el grano a la tierra, cuando el grano de trigo cae a la tierra, después de algunos días se inicia la descomposición. Se descompone ese grano en la tierra, al tener contacto con la tierra, los elementos y el agua, ese grano se descompone. Y a los días, el campesino sabe que aflora una pequeña hojita. ¿Sí? Sí. ¿Qué es esto? Trigo, potencialmente. Pero en realidad no se parece todavía al grano que cayó. Por eso es que Martín Lutero no se parecía en nada al grano. Pero él cumplió con la medida de la edad. Y la medida de la edad era el justo. Por la fe. Vivirá. Esa era la medida. Eso le daba a usted ya derecho al rapto, porque Martín Lutero va a ir en el rapto. Así es. Amén, hermanos. Amén. Pero no se parecía al grano. Así es. Pero la luz iba creciendo. Bueno, en el libro de los Proverbios está el texto como la aurora va en aumento de luz. Amén. O sea, en otras palabras, aquí empezó el amanecer. Amén. Pero aquí estaba todavía un poco oscuro y se iba clarificando hasta llegar al sol de justicia. Entonces cayó el grano de trigo. ¿Cuándo cayó el grano de trigo? ¿Cuándo cayó? El grano de trigo. Pentecostés. En Pentecostés. El grano de trigo cayó en Pentecostés. Amén, hermanos. Así es. ¿Dónde fue enterrado? En el oscurantismo. En Esmirna. Sí, bueno, porque Esmirna viene de la palabra mirra, y la mirra era un ungüento para embalsamar a los muertos. En Esmirna. En Pérgamo empezó a podrirse. ¿Es correcto? Sí. A ver, dice, vosotros me pedís señal, pero no os daré otra señal sino la señal del profeta Jonás, que el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días. Amén. Ya. ¿Cuándo cayó? Cayó en Éfeso. Entonces contamos: Esmirna, 1 día; Pérgamo, 2 días; Tiatira, 3 días; y salió en Sardis. Amén. Salió en Sardis. Correcto. Tenía que salir. Amén. Y allí salió. Pero cuando salió, dice el campesino, cuando siembra, él no ve 2 hojitas, él está viendo trigo potencial. Salió el trigo, pero no puedes cosecharlo. Tienes que esperar el proceso. Y Dios tiene paciencia. Él sabe esperar. Amén, hermanos. Entonces cayó a tierra y aquí salió con Lutero. Dios empezó a restaurar, este proceso de la restauración, lo que se comió el pulgón, el saltón, el revoltón y la langosta. Sí es. Aquí empezó Lutero.
pero ya empezó a crecer con Wesley. Su mensaje iba a ser más amplio, sin santidad. En otras palabras, si habláramos de una carrera de obstáculos, vamos a pensar que la valla que tenía que saltar Lutero era esta. Pero ya para Wesley vino una valla más alta. ¿Amén? Era una valla más alta. Pero ya vinieron los pentecostales del año 1906. ¿Y cuántos han visto el salto con garrocha? ¿Han visto? Ponen primero una fácil, ¿no? Pero de ahí van subiendo en las Olimpiadas, suben. Y de ahí ya para los pentecostales era más alto. Pero ahora para nosotros ya es una demanda mayor. Entonces, en justificación, el grano de trigo, a través del mensaje de Martín Lutero, el año 1520, cuando fue expulsado o excomulgado, empezó. Amén. Después fue creciendo con Wesley, llegó a los pentecostales. Era la restauración de dones. Y ya estamos hablando del grano de trigo. Creo que ya para terminar, como dije al comienzo, podemos poner una tarea y a ver si el próximo martes hacemos esto un poquito más didáctico. Cada uno de nosotros durante 5 minutos expone acerca de Martín Lutero. ¿Qué les parece? Amén, amén, amén. ¿Amén? Amén. Todos. Y Jordano, ya que vino, no vas a faltar el martes. Entonces, Martín Lutero, al nivel de tu entendimiento, usted también, cada uno de nosotros. Y de esa manera vamos a conocer un poco más a este ángel. Y la razón por la cual he tocado esto hoy día es por lo que significa. Voy a leer lo que mandó la voz de Dios acerca de Martín Lutero. Amén, hermanos. Aquí está, y con eso vamos a estar terminando. También la voz de Dios mandó acerca de Halloween. Dice así. El hermano Banan dice, es lo que he leído, y hermanos, pero aquí está. Dice así: el día de la Reforma, aproximadamente 100 años después, un fraile católico llamado Martín Lutero se percató de los errores graves de la Iglesia romana y procedió a predicar que el mensaje de la Biblia debía estar a la disposición de la gente común en su propio idioma. Qué hombre, ¿no, hermanos? Él creyó que la gente tenía derecho a tener la palabra de Dios en su propio idioma. Y ya para esto Dios había permitido ese adelanto de la imprenta. Amén, hermanos. Tal como Hus, es Juan Hus, ¿no? Él predicó, Juan Hus predicó contra las indulgencias y desafió el dogma católico enseñando justificación por fe. Refutó la infalibilidad tanto del clero como del Papa, depositando su confianza únicamente en la Biblia. Sus palabras agraviaron hasta el fondo a la institución romana. Posteriormente, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. La Reforma Protestante y la quinta edad de la iglesia habían comenzado.
Que Dios los bendiga en este aniversario 500, el día de la Reforma. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Amén. Está el artículo completo, se encuentra en branham.org. Oh, Martín, gracias por venir, Martín. Gracias, significa mucho tu presencia. Muchas gracias, Martín. Entonces, hoy día, hermanos, estamos, por la gracia de Jesucristo, recordando esta fecha tan importante. Un día como hoy, hace 500 años, Martín Lutero, la quinta estrella, mensajero a la edad de Sardis, protestó contra la Iglesia Católica, colocando en la puerta del castillo y de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. Estas 95 tesis fueron colocadas en el idioma latín para que el clero pueda mirar y leer lo que él estaba proponiendo. La intención de Martín Lutero no era dividir la Iglesia Católica, él quería reformarla y para eso estaba proponiendo el debate. Este era experto en debates. Martín Lutero era experto en debates. Hoy estamos cumpliendo 500 años. Y les dije al comienzo que el diablo tiene su cumpleaños y hoy es el cumpleaños de Satanás. Dice, y hoy se celebra Halloween, o mejor dicho, Noche de Brujas, o Víspera de Todos los Santos Muertos. Estaba también mirando qué mensajes predicó el hermano Branham el 31 de octubre, el liderazgo y el poder de transformación. Voy a, para beneficio de Martín, mandar esto por los mensajes grabados. Y perdonen cualquier limitación al mirar lo que significa estos 500 años. Me di cuenta que sabemos muy poco de estos hombres y deberíamos de saber quién es Pablo, cuáles eran sus características, cuál era su perfil doctrinal, en medio de qué tiempo vino. Mire, cuando vino, empezó la edad 1520 y 3 años antes ya Martín Lutero estaba golpeando los cimientos de la Iglesia Católica Romana. ¿Sí, hermano? Me dice que la edad de Sardis empezó en 1520. Ahí está. Ya, y la tesis me dijo que el mensaje, ¿cómo se llama? El hermano Branham estaba hablando también sobre la tesis que clavó en la puerta, ¿cómo se llama?, de la iglesia. Sí. Fue en 1517. Ahí dice. Sí, eso es lo que he apuntado. Sí. Por eso lo que quiero ver históricamente es que dice 1517. Entonces, ¿cuál es la fecha verdadera? Porque me dice que la edad de Sardis empezó en 1517 o 1520. No, 1520. En 1520. ¿Y cuándo empezó? Cuando Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Y en qué año fue excomulgado? El año 1520. Bueno, esto de las fechas es importantísimo, es importante que conozcamos. Aparte que nos va a ayudar para el cerebro, para la memoria, es importante leer para poder sostener ante la gente. No debemos hablar lo que no podemos sostener. Me he dado cuenta que hoy casi todos los portales del mensaje hoy están hablando acerca de este día. Y como les dije, el hermano Jorge Smith hace algunas horas, en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, durante 2 minutos 30 segundos, saludó a la novia y dijo que esta reforma no ha terminado, sino todavía continúa. Yo creo que el estar un día como hoy en la Plaza de San Pedro debe ser un grande privilegio. ¿No, hermanos? Amén. Entonces, Dios mediante, el próximo martes, todos, hermano Martín, vamos a exponer por 5 minutos acerca de Lutero. Entonces, me voy a encargar que llegue a tu celular el mensaje de Lutero, para de esa manera tú te lo puedas llevar. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? ¿Alguna pregunta? Sí. No, está bien. Acerca de la justificación. Cuando uno entra a justificación,
Bueno, si habláramos, si todos aquellos que son justificados son salvos, bueno, sabemos que es la justificación es creer en lo que... Sí. Entonces, que parte de, por ejemplo, seamos evangélicos, todo tipo de Sí. evangélicos creen en lo que es en el sacrificio. Entonces, todos ellos también serán salvos. Muy bien. Es importante la pregunta porque usted mismo la contestó. ¿Qué es justificación? Es fe. Por eso es que San Juan dice, el que cree. Y ahora, ¿qué es, hermano? Va a decir revelación. Eso es cuando tengas el correcto entendimiento, cuando tú entiendas qué significa el sacrificio, o qué significa Jesús, o por qué Jesús fue a la cruz, tú obtienes esa libertad que nadie puede quitártela. Por eso a mí me sorprende cuando el hermano Branham dice, cuando tú crees, ya naciste de nuevo. Y ese es el otro lado de la moneda. Yo me voy a encargar de que el próximo martes yo les presente ese texto y con eso se puede ampliar el conocimiento. Muy bien. Ahora, ¿dónde está la fe correcta? En el mensaje. Tú no puedes conocer a Jesucristo fuera del mensaje. Por eso es que el verdadero predestinado va a salir, porque este mensaje es un mensaje de salida. Salid, pueblo mío, de en medio de ellas, y no seáis partícipes de sus fornicaciones. O sea, tú no puedes ser salvo fuera del mensaje. Es increíble. Y eso no estamos matando a los demás, pero no hay manera. Porque si alguien recibe el Espíritu Santo en una denominación, él necesariamente va a aceptar este mensaje. Porque el Espíritu Santo no se va en contra de este mensaje. Claro, entiendo que Dios no es injusto. Dios es justo. Y Él te va a juzgar por la luz que has recibido. Él te va a juzgar. Vamos a imaginar que alguien ¿puede un hermano en una denominación tener una experiencia con Dios? Sí, puede tener. No podemos jamás irnos contra eso sobrenatural. Pero necesariamente, si se va a ir en el rapto, Él va a entrar. Él va a entrar, tiene que entrar, ¿no? Tiene que entrar. Por eso es que Jorge me dice, ¿qué sería de nosotros si no hubieras conocido el mensaje? Estaría perdido en una iglesia. ¿Eso tiene que ver con los tres tipos de fe? Fe mental, fe espiritual y fe de rapto. Claro, porque la fe primero es en la mente y después es en el corazón. Pero yo puedo aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo en mi mente. Primero se acepta en la mente.